noticia del fallecimiento de José Mujica. Compartíamos a través de los distintos programas de la tele sus vivos y sus notas con corresponsales directamente in situ, dentro del Palacio, en la calle en realidad, reflexiones, opiniones de muchísimos líderes políticos, de sus mismas tiendas y no, porque justamente una de las cosas interesantes que tiene este país es cómo, y sobre todo en torno a la figura de Mujica, se han hecho presentes todos los grandes líderes políticos, dando su mirada, algunos desde una perspectiva más de conocimiento personal, otros hasta simplemente desde un mero análisis político, anotando las luces, ¿no?, de Mujica, cuando sabemos que por ahí hay miradas que tienen sus sombras, pero creo que la gran mayoría en ese sentido fue sumamente respetuoso. Y la gente común, la gente en la calle, las personas que estaban haciendo esa cola interminable, ¿no? Ayer nada más de 5.000 personas, hoy desde las 10 de la mañana sigue llegando gente y llegaron finalmente los tan esperados mandatarios del exterior que estaban en China pensando en Lula, su gran amigo personal además, cuando recibió la noticia. Bueno, ya está en Uruguay, ya hemos visto imágenes compartiéndose a través de los medios de comunicación. Habrá que esperar a ese horario que a priori se señalaba como las 15 horas, ¿no?, para cuando vaya a dar una conferencia Lula, pero bueno, todo esto lo iremos sabiendo en el transcurrir de la tarde. Vamos a hacer un repaso de una crónica bastante completa de lo que pasó el día de ayer. Después habrá mucho más para sumar a partir de lo que pasa hoy y lo que pasará mañana. Pero repasemos muchas de las voces que se hicieron sentir y notar con distintos matices de emoción en la jornada de ayer. El presidente Yamandú Orsi esperó en la puerta del Palacio Legislativo la llegada del cortejo con los restos de José Mujica. Estaba junto a Carolina Cose y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Orsi bajó las escalinatas y, junto a Sánchez, subió el féretro hasta el Salón de los Pasos Perdidos. Hubo un fuerte aplauso. Luego de dejar el cajón en la capilla ardiente, el presidente Orsi contuvo a su esposa, Laura Alonso Pérez. A los pocos metros, Alejandro Sánchez quedó de pie, visiblemente emocionado. En primera fila esperaban algunos integrantes del gabinete. Alfredo Frati abrazó a Fernanda Cardona. Minutos después llegó Lucía Topolansky y se sentó al lado del mandatario. Varios integrantes del gobierno se hicieron presente. Y era un hombre, un referente, un transgresor, un hombre de mucha intuición en política, mucho carisma. Él deja un legado muy grande, él deja a su fuerza política en el gobierno, él deja a su sector político como una lista más votada, con mayor representación. Él deja una estructura orgánica que tiene mucha fuerza, mucha potencia. Afuera, con banderas de la 609 y del Frente Amplio, el público esperaba para ingresar al Palacio Legislativo a darle el último adiós a Mujica. Hubo aplausos y gritos de ¡Vamos, Pepe! Había flores blancas y rojas en la larga fila para ingresar que se formó y que avanzaba en silencio. ¿Por qué el gracias viejo? Porque me pareció un lindo gesto para recordarlo. Mujica era un gran luchador por causas sociales y para agradecerlo me pareció un lindo gesto. Y yo creo que estoy convencido que fue el último caudillo que tuvimos del siglo XX y siglo XXI. Uno de los que hizo la fila fue el exintendente de Montevideo y ex candidato a la presidencia, Daniel Martínez. El Pepe reivindicó valores y le mandó a la sociedad y a los jóvenes un mensaje que es: hay alternativas, no tenemos por qué correr todo el día detrás de bienes materiales. En la tarde, la calle Pou llegó al Palacio, charló con Lucía Topolansky y luego saludó al presidente Orsi, a Alejandro Sánchez y a Gabriel Odone. Después de saludar a funcionarios del Palacio, se retiró. Más tarde lo hizo su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle, quien también saludó al presidente Orsi. Minutos más tarde llegó Julio María Sanguinetti, acompañado de otros dirigentes colorados, como Pedro Bordaberry, Andrés Ojeda, Robert Silva, Tabaré Viera y Nicolás Albertoni. Algunos dejaban frente al féretro las flores que llevaban, y otros se persignaban al pasar por allí. Bien, y para sumarnos ahora
a lo que está pasando en este momento, nos sumamos a Carolina Ramos desde el propio lugar del velatorio. Carolina, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Muy buenas tardes para todos. Estamos aquí en los balcones que dan al Salón de los Pasos Perdidos, al igual que ayer. Les cuento que la dinámica que refiere a cómo el público en general está aquí despidiendo a Mujica es similar a la del día anterior. Es una fila que transcurre de una manera muy fluida, siguen dejando ofrendas. Estaba previsto que se abrieran las puertas hoy sobre las 10 de la mañana, se abrieron antes porque ya había muchas personas y bueno, la propia Lucía Topolansky dijo abramos unos minutos antes. No está del todo clara cuál es la hora a la que se va a cerrar porque, bueno, está esa premisa que había dejado Mujica de que quería que todas las personas tuvieran la oportunidad de despedirlo. Entonces, está como esa disyuntiva, ¿no? Que en algún momento hay que cortar, pero sigue habiendo personas. Lo que refiere a los presidentes que vinieron desde afuera, les comento que a sobre la 1 de la tarde llegó Gabriel Boric, el presidente de Chile. Estuvo por aquí, bueno, se saludó con el presidente Yamandu Orsi, con los presentes que había en ese momento aquí, ministro, secretario, prosecretario de la República. Sobre la 1:10 de la tarde estuvo un momento Boric solo sobre el féretro, colocó su mano allí encima y se tomó un momentito para estar ahí. Y luego, sobre las 2 de la tarde, llegó Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Bueno, también se dio un abrazo muy apretado con Yamandu Orsi. Los dos se tomaron, tanto Lula como Boric, un momento para estar con Lucía Topolansky, para hablar. La abrazaron, hablaron a solas los dos unos minutos. Y ahora se retiraron, tanto Boric como Lula, porque lo que van a hacer es dar un mensaje al pueblo uruguayo. Hasta hace algunos minutos no sabíamos si íbamos a tener la oportunidad de los periodistas de hacerles algunas preguntas, iba a ser una dinámica de rueda de prensa. Lo que nos confirmaron es que no, porque somos muchísimos los medios que estamos aquí, no solo los uruguayos, hay prensa internacional, fundamentalmente de Brasil y de Chile. Entonces, bueno, se entiende que eso no va a quedar bien organizado, que no va a haber oportunidad para que todos preguntemos, y la decisión que se tomó es esa, que en algunos minutos, a través de la transmisión oficial que está teniendo este velorio de José Mujica, se va a hacer llegar a la población el mensaje que el presidente de Brasil y de Chile quieren brindar tras el fallecimiento de José Mujica. Caro, muchísimas gracias. No, por favor. Bien, nosotros sumamos hoy aquí además al estudio como panelista invitada a la politóloga Soledad González. Gracias, Soledad, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Una primera reflexión por visitante. Bueno, me parece súper conmovedor la cantidad enorme de personas. personas. ¿Al final cuántos llegaron? ¿A 40.000, 50.000? No sé, me quedé con el dato de ayer, Hoy que había pasado hoy habrá 5.000. Sí, no pero tengo, nos quedamos ya, cortísimos, bueno, sí, hoy pero las caras, los llantos, gente de la más diversa, cómo hace la cola para saludar y despedirse, y que es un impacto internacional también, ¿no? Todo el mundo tiene un mensaje para él. En las redes sociales hay fotos de Mujica. Ahí va. Todo el mundo tiene algo para decir. Todo para el mundo. él. Y de un espectro ideológico muy amplio, ¿no? Exacto. Es una persona que dejó una huella enorme, sin duda, en la política, que la prestigió a la política, un político de pura cepa de toda la vida, que la prestigió en este sentido, ¿no? No mostrándole el lado de que, bueno, que hay gente que le gusta el desafío de gobernar los bienes comunes para obtener más bienes comunes, o el reparto de esos bienes comunes de una mejor forma. O sea, la vocación política en sí misma. Sí, y esto que está pasando hoy, en un momento en el que el mundo está muy reacio a toda la clase política y a los políticos, independiente de la ideología que tengan, él es un ejemplo contrario de eso, ¿no? Él genera muchísima le podrán achacar adhesión. muchas cosas, nunca enriquecimiento, nunca... No, y respeto de todos los lados. O sea, vos escuchás, yo vengo escuchando desde ayer todas las tertulias que encontré en los medios, y personas desde Cabildo Abierto hasta, bueno, el Frente Amplio, por supuesto, son sus compañeros. Todo el mundo tiene algo para reconocer de los gestos, de la apertura, del diálogo con los opositores. Que no significa ni haberlo votado necesariamente. Tratando de buscar acuerdos. Me parece que es muy relevante y después si uno mira la trayectoria vital de él, es enorme, distinta, pintoresca, o sea, hay de todo. Connie, no estabas... ¿Quién es? Vos tampoco, Fernanda. Connie,
¿Cuál es tu reflexión Yo inicial? yo hice 4 retweets, no hice ninguno mío. Y el primero fue retuitear el mensaje del presidente de la República cuando a las toma nota, las sí. 4:15 de la tarde de anteayer salíamos de aquí y me enteré inmediatamente porque estaba escuchando. Yo soy de la radio de mañana, no prendo la televisión, siempre prendo la radio. Y me pareció muy sobrio, muy atinado y muy adecuado. Después vi, leí y anoche retuiteé 3 cosas. Un memorioso rescató un diálogo entre Never Araujo y José Mujica el 17 de octubre del 2003, en el final de un momento en que la gente se recuerda el momento grosero sí, de no Mujica, sea nabo, pero tenía mucho más antes. sin recordar que mantuvieron una entrevista de casi 1 hora y en donde en el final hay una estupenda participación de mi amigo Never Araujo. También repliqué los comentarios que hizo en este canal de mañana el doctor Julio María Sanguinetti, haciéndole un reconocimiento al Mujica viejo y contando su diálogo y su clima cuando juntos decidieron retirarse del Senado a mitad de periodo para, digamos, dar una señal que pasaban a otro rol en la vida nacional, y lo tuvieron los dos en estos 3 o 4 años que transcurrieron desde aquel retiro que fue con abrazos, con saludos de la barra, etc. Y después un invitado que vamos a tener hoy, una entrevista fantástica que le hace Emiliano Cotelo a Pancho Bernaza, que una vez muerto Mujica decidió que va a contar los cuentos del episodio, cómo él se vinculó con Mujica y trabajó por su candidatura presidencial en el año 2009. Una transformación que va mucho más allá de una transformación estética, que era necesaria para el Uruguay del momento, pero mucho más allá de eso, ¿no? Lo tendremos más adelante en el programa. ¿Quién más nos tuvo, Fer? Yo creo que es indiscutible lo que moviliza y lo que conmueve. Sobre todo porque Mujica siempre hacía pensar lo que quisieras, pero te hacía pensar, te hacía sentir, seguro hacía sentir cosas muy distintas y nos hacía sentir cosas muy distintas en momentos distintos hacia su persona y hacía vibrar. Y esas personas no son todas las personas de las que estamos acostumbradas dentro del sistema político. Yo soy parte de una generación que creo que ojalá presenciemos a alguien con tales características que vaya a ser parte de nuestro sistema político, más allá de las otras cosas, que no hay ni que aclararlas y que para mí en este momento no hay ni que nombrarlas. Y también porque ese Mujica, en los últimos años de su vida, yo tengo 28 años, desde mis últimos años más consciente y donde pude seguir su trayectoria y su mensaje, eligió, si bien tenía muchos públicos a los que hablaba, eligió un público específico al cual se dirigía y era a los jóvenes, en los cuales yo me sentía comprendida con esa cuestión permanente del diálogo y del desafío. Yo creo que Mujica supo ser un provocador permanente, pero en el buen sentido de la palabra, de provocarte eso, a pensar, a reflexionar, a contradecirlo. Sí. Ojo que cuando vos planteas, ojalá nuestro sistema político encontrara otra figura de esas que te sacan de la comodidad, de la zona de confort, que te generan cosas. También él podía hacerlo por toda la épica de su construcción vital. ¿No? O sea, no nace de la noche a la mañana una persona que como te dice una cosa un día, después te dice otra y a todo el mundo le ponen los pelos de punta. Pero ni que hablar que tiene que ver con eso, pero lo digo también y con el Mujica que yo... Porque cada uno decide con qué se queda, pero lo hacemos frente a todo el mundo, ¿no? Yo elijo qué cosas quiero ver de todas las personas. Bueno, las cosas que yo quiero ver de Mujica hoy
son el compromiso militante hasta el último respiro y suspiro de su vida. Y que todavía le encomendó a Lucía que siga con lo que le faltó. Un tipo enamorado de una causa coherente que sostuvo en el tiempo, que fue la suya y que peleó y que le entrega su vida a la humanidad, pero al pueblo uruguayo para convertirla en lo que intentó o quiso hacer. Eso me parece que es un valor en sí mismo, votando hasta el último día. En la última elección no pudo estar por motivos más que evidentes, pero digo, fue a votar en cada una de las elecciones nacionales de este país hasta noviembre del año pasado con esa confirmación democrática. Y me parece que es muy importante. Yo ayer veía una foto de Mujica votando en silla de ruedas y es eso, hasta el último aliento con la urna y la lista en la mano, que es lo más importante que tenemos los uruguayos, y él se va siendo parte de esa defensa y haciendo hincapié permanente en que todos tenemos que cuidar ese sistema democrático mediante el diálogo. Con ese me quiero quedar yo, como elijo con qué me quedo de cada uno de los actores de este país. Bueno, se ve que tenía muchas cosas para ofrecer porque una inmensidad de personas han encontrado con qué quedarse. Ni que hablar. ¿No? Jorge. Y bueno, es poco lo que se puede agregar de lo que fue Mujica. Yo estuve ayer en la marcha, en una parte de cuando salió de allá de la Torre Ejecutiva, y después tuve... El cortejo, seguiste el cortejo, digamos. El cortejo, sí. Y bueno, no veía lo que era la gente, no solo los que iban en el cortejo ahí, sino los que estaban alrededor, en la calle. Y lo que fue también en el Palacio, después que lo llevaron de tarde. Yo creo que además yo coincido totalmente con lo que dice Fernanda. Es decir, Fernanda lo interpretó, pero yo sé que el mensaje de él a toda su gente en su momento determinado fue: yo quiero hablar desde hace 2 años y pico, 3 años atrás, está diciendo: yo quiero hablar de los jóvenes, háganme reuniones con los jóvenes. Y bueno, y se hicieron un montón. Porque el mensaje, él entendía que ahí estaba a donde él tenía que dirigirse. Y además, el mensaje de amor que da él, ¿no? Reivindica mucho el amor en los últimos tiempos. Reivindica mucho, él dice, 2 o 3 veces lo escuché yo decir en los fines de los mitines, de los actos que él hacía, dice: hay 2 grandes fuerzas en el mundo, el amor y el odio. Amen. Pero el amor construye. Pero no odien, porque el amor construye y el odio destruye. Y eso lo dice varias veces. Sí. Entonces, en fin, yo lo que digo es, queda un vacío enorme. Eso es lo que uno siente. Que vamos a ver cómo se llena, porque ahora viene el paso de las nuevas de recambio, de las nuevas, de la gente que tiene que empezar a ocupar eso, esas nuevas generaciones que tienen que ocupar el vacío en todos los partidos, pero en especial también en el Frente Amplio, que hay que ver cómo se nuclea y cómo sigue adelante. Pero lo que es el espacio, el vacío que deja el Pepe, por lo menos, para mí, yo lo siento así, es inmenso y es para difícil. Para ti decía ayer, ¿sabes? Acá en Esta Boca es Mía, dijo una expresión, no sé si fue acá o fue una nota en la radio, no me acuerdo a esta altura, porque uno viene escuchando mucho, ¿no? Reflexiones sobre Pepe, y hablaba de, se nos fue el palenque, el concepto del palenque, dicho además por un hombre de campo. Claro, es como que en otras épocas decía... Tenemos a Lula hablando, ¿vamos a escucharlo? A ver. Muy especial para quem pensa no passado, para quem pensa no presente, para quem pensa no futuro. O que é gratificante para nós, seres humanos, é que uma pessoa como Pepe Mujica não morre. Se foi o corpo dele, a carne dele se vai, mas as ideias que Pepe Mujica plantou em todos esses anos, inclusive a generosidade de um homem que passou 14 anos no cárcere e que conseguiu sair para a liberdade sem nenhum ódio das pessoas que os aprisionaram, das pessoas que o torturaram. Isso é uma dádiva de Deus que só é concedida a seres humanos superiores. E o Pepe Mujica é um ser humano superior. É uma pessoa que tem poucas no mundo com a similaridade, com a competência política, com a capacidade
de falar com, sobretudo, a juventude como Pepe Mujica. Eu conheci na minha vida muita gente, muitos políticos, muita gente que eu gosto, muita gente que eu respeito, mas o Pepe era aquela figura especial. O Pepe era aquela figura mais carinhosa, aquela figura em que eu aprendi a respeitar, admirar e a seguir cada passo que o Pepe dava depois que ele assumiu a presidência do Uruguai. Então eu não podia deixar de vir me despedir dele e da esposa dele, que tanto quanto o Pepe é uma figura muito admirável. Eu saio daqui com muita tristeza, porque nós tivemos nesses últimos 15 dias 2 perdas irreparáveis. O Papa Francisco, que era um ser humano muito especial, com uma concepção humana muito grande, com uma generosidade acima da média da humanidade, e agora o Pepe Mujica o acompanha. E eu espero que os dois juntos, onde eles estiverem no céu, não deixem de olhar e conseguir abençoar para que a humanidade seja melhor, para que a humanidade seja mais fraterna, para que a humanidade seja mais generosa e que a política possa ser feita de forma mais digna, mais respeitosa e mais solidária. Por isso, eu me vou agora para o Brasil, tendo a certeza de que a minha vinda aqui foi dar um abraço numa das pessoas que eu aprendi a respeitar, como poucas vezes respeitei alguém na minha vida. Um beijo para vocês. Bueno, muy bien. Esas eran las palabras entonces del presidente de Brasil, Lula da Silva, amigo personal. Y bueno, esto último que él dice, ¿no? Que lo respetó a Mujica como pocas veces respetó a personas en su vida. Y no sé si esto ya me quedó en la idea o también lo dijo, que no es que respetara a demasiadas personas, o eso es mío, está, un pensamiento. Me dio esa sensación, porque tampoco es fácil respetar, pensá vos en tu vida, piense cada uno, ¿no? ¿A cuántas personas realmente decís que respetás? No, y en esos círculos de poder. Y en esos círculos de poder, entonces, si ya ese círculo es pequeño, todo eso puse yo de condimento, pero bueno, es personal. Él en concreto el que dijo sí, es que era de las pocas personas que respetaba. Edgardo. Sí, tenía idea de plantear otras cosas, pero a partir de lo que dijo Fernanda de lo generacional, me hizo retrotraer a lo generacional en los tiempos en que tendría la edad de Fernanda. Y en abril del 84 teníamos, aparte de 2.000 o 3.000 presos políticos, 9 rehenes, entre ellos Mujica, que sabíamos que estaban en condiciones más que lamentables en los cuarteles del interior. Y se hizo IACEP, la Asociación de Estudiantes, organizamos un festival, durante abril del 84, un festival en el Palacio Peñarol, y por primera vez se superficializó la reivindicación de la existencia de los rehenes, colocando 9 carteles en el Palacio Peñarol con el nombre de cada uno de ellos. La autorización que se había pedido a jefatura, como había que hacer cada instancia que organizaba la Asociación de Estudiantes, la emergente ACEP, que luego se transformó en ACEP-FEU, había pedido permiso. El martes, eso fue un sábado, el martes que estábamos citados por el jefe de policía, que era el coronel Varela, luego general Varela. Y allá fuimos Felipe Michelini, Pablo Iturralde, el chileno Rodríguez y yo, y recibimos una crítica violenta por haber reivindicado la existencia, por haber superficializado que además de las cantidades de presos políticos que se reivindicaban la libertad, había 9 que estaban en peores condiciones aún en los cuarteles del interior. Ese fenómeno de superficialización determinó que al 1 de mayo fueran trasladados al penal de libertad, lo que significó un cambio en el estatus de Mujica después de años de estar rondando en los cuarteles. Así que generacionalmente uno está pegado a esa figura porque tuvo que ver con ese proceso de alguna manera hasta el día
hasta ahora, hasta su muerte, de alguna manera interrelacionado. Y lo que yo pensaba era de una cantidad de frases y conceptos que se han planteado de Mujica, que ha planteado Mujica, cómo muchas veces tienen que ver con improntas que a lo largo de la vida alguien que tiene una cantidad de años lo van marcando y se puede de alguna manera encontrar las referencias anteriores. Yo me estaba pensando ¿cuál fue su primer ubicación política? ¿Secretario? Blanco. ¿Blanco? ¿De quién? Erro. ¿De quién? De Enrique Erro. No sé si, probablemente muy poca gente lo sepa, los televidentes, Enrique Erro era ministro e iba en tren a La Paz, donde vivía. Era ministro, iba en tren, todos los días y volvía en tren a La Paz. Entonces, encontrar a un Mujica que tiene una chacra, o sea, hay una relación. Entonces, hay como hilos conductores o referencias en sus pasados que marcan a los individuos en su futuro. En sus formas de comunicar. En su forma de comunicar, en una cantidad de cosas. Estuvo como Ren y dijo, yo lo único que tenía era arañas y hormigas. Y las hormigas chillan. Y entonces ahora, nosotros años después, vemos que su referencia a la vida, a la biología, a su contacto, y cómo no va a haber una impronta, se pasó una cantidad de años con que su único contacto vital, cotidiano, era un insecto o un pequeño yuyo. Entonces, muchas de las cosas que nosotros encontramos hoy como referencia de Mujica tienen su base, su propia base, en el pasado. Esa frase que dijo, triunfar no es ganar, es caer y volver a empezar. Alguien que cayó varias veces y volvió a empezar, para él era parte de su forma de visualizar la vida. Bien, tenemos en este momento, si me permiten, un nuevo contacto con el exterior. Está Mariana Sequeira por allí. Hola, querida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos afuera del Palacio Legislativo, en este multitudinario velatorio en las últimas horas, velatorio que va a estar finalizando sobre las 17 horas. Incesante la cantidad de gente que pasa por aquí. Ahora estamos de donde salen de la capilla ardiente, después de darle el último adiós a José Mujica. Hemos conversado con muchísimos militantes que vienen en parejas, en familias, que destacan lo que es la figura del expresidente Mujica, lo que va a representar para las futuras generaciones, algunos muy emocionados, otros a los abrazos. Acabamos de conversar con un militante, con un tupamaro de 91 años que había compartido muchísimos años y nos decía muchas coincidencias y diferencias con José Mujica, que se vino hasta acá con la bandera original del MLN, también muy emocionado obviamente en sus palabras, y realmente que continúa esta extensa fila para poder ingresar al Palacio Legislativo, que hace minutos ovacionaba con aplausos la salida del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y bueno, y fila que va a continuar por un par de horas más hasta el cierre de este velatorio que, como decíamos, se va a estar dando, según informaron, sobre las 17 horas, cuando el féretro salga aquí a la explanada del Palacio Legislativo para hacer un cierre en que todos puedan compartir, todas las personas que vinieron hasta aquí, hasta el Palacio Legislativo, todos los militantes, todos los que están acompañando en este momento, que va a culminar también con la Reina y Carrero cantando a dúo a don José, para después ya partir sin caravana para poder llevarse los restos del expresidente José Mujica, que serán cremados, como ya se anunció, por su familia, y posteriormente enterrados como él pidió, donde está enterrada su perra Manuela. Por aquí es un poco el panorama similar al de ayer. Hoy cerrará un poquito más temprano, pero
sigue y sigue llegando gente, muchísima gente. Creo que quizá algunas de las personas que están en la fila no lleguen a ingresar al Palacio Legislativo, pero sí van a poder compartir ese cierre de esta ceremonia con honores que se va a dar y el último adiós al expresidente José Mujica. Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar allí. Hasta luego. Yo pienso, capaz que justo las personas que están al final de la cola por ahí vienen de lejos. Yo no sé si va a ser tan fácil poner un punto final a este velorio, ¿no? En fin, ya veremos. Es probable que la sensibilidad y la empatía permita extender un poco más, pero tampoco podés tenerlo abierto hasta las 2 de la noche. Bueno. No sé cómo se va a resolver. ¿Qué? No importa en este momento, pero si estás en la cola y sos de los últimos, capaz sí te importa. Yo no creo que dejen a nadie afuera. Yo tampoco. Bueno, por eso. No van a dejar estirarán el horario hasta que entre el último, supongo. la última. Leandro, vos sí estuviste persona. ayer, pero capaz que de las cosas que has escuchado en estas 24 horas, ¿hay algo sobre lo que quieras reflexionar? Estuviste ayer en el programa, digo, ¿no? Sí, claro. No, estaba escuchando lo que decía Lula, que un concepto muy cristiano, ¿no? Que aplicó él, pero que en realidad es extensible a todos los seres humanos. Y obviamente el grado de impacto depende de las personas, ¿no? O sea, como decían los compañeros, ¿cuánto te impactó? ¿Con qué te quedás? Y en el caso de... Yo siempre hago la distinción, simplemente por hacer algún tipo de corte. Una cosa es morir, otra cosa es fallecer. El morir, simbólicamente para mí, es la persona que pasó por la vida sin dejar mucha cosa. Insisto, siempre son miradas subjetivas de quien las hace. Y cuando alguien fallece, simplemente, como decía Lula, se fue de este mundo, pero queda otras cosas. En el caso de Mujica, notoriamente para miles de uruguayos y muchísimos extranjeros, incontable, las ideas y algunas conductas y algunos ejemplos y algunas cosas que pregonó Mujica calaron fuerte y van a quedar en el recuerdo y como referencia. Creo que ese es un poco lo que llamamos normalmente el legado. Yo rescato que como legado, precisamente, para mí el más trascendente de Mujica, porque no es hora de hacer, digamos, balance, ni mucho menos, el legado es que quien empezó de una manera su lucha política, la haya terminado abrazando a la democracia hasta su último día. Y diciendo para además, algunos pesa más igual son más de la cultura de la cancelación. Ese origen, esa etapa de la vida política de Mujica, su militancia, Tupamara, lo que hizo como guerrillero y demás, hay gente que ya eso no lo perdona más, ¿no? Entonces hoy o se guarda silencio, claro, que es una manera muy respetuosa de ser uruguayo por estas horas, si estás en las antípodas. Otros no pueden con el genio y algo igual ponen sobre la mesa, ¿no? Sí, particular, las redes sociales son el escenario de esas expresiones, porque ahí incluso hasta la anonimia en las redes sociales, poniendo la cara poco. Justamente, iba a decirlo, sobre todo porque el anónimo que permite la red social hace que algunos se expresen. Pero yo quería redondear con esto, que para mí es lo más importante. Él decía que la democracia era imperfecta, como todos sabemos, pero que era uno de los grandes inventos de la humanidad. Digamos, ese concepto me parece que es muy importante. Churchilliano. Claro. Entonces digo, quien eligió... Bueno, Mujica era un pragmático a lo Churchill, si se quiere. Está bien, pero la democracia está llena de imperfecciones, pero es el mejor sistema de resolver la convivencia. Entonces, lo que decía Fernanda, él termina, digamos, por la vía de la acción, los hechos y las palabras, abrazando la democracia, participando en todas las instancias electorales y siendo un gran estratega político. Mucho más para agregar después de esta pausa. Es la primera, ¿no? Sí. Después de esta primera pausa, ya venimos.